the American people are ready to receive the truth. El pueblo estadounidense está listo para conocer la verdad. Todo apunta a que será el documental sobre UAP más impactante jamás producido. El 21 de noviembre de 2025 llega a los cines de Estados Unidos La Era de la Revelación. 34 altos mandos del gobierno, el ejército y las agencias de inteligencia revelan que los UAP no son simples leyendas urbanas, sino una amenaza real. El documental destapa décadas de encubrimientos. El estreno de La Era de la Revelación es, sin duda, una celebración para los aficionados a los ovnis en todo el mundo. Sin embargo, incluso quienes no tienen interés en los UA deberían darle una oportunidad. Durante 30 años en el ejército de los Estados Unidos, y en 2009 fue reclutado por la Agencia de Inteligencia de Defensa para dirigir un proyecto dedicado exclusivamente al estudio de los UA, conocido como AATIP, siglas de Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales. El equipo del AATIP investigó incidentes de UAC ocurridos en distintas partes del mundo y llegó a la conclusión de que, desde la década de 1940, estos fenómenos han estado activos en la Tierra con mucha frecuencia. No se trata de fantasías ni de ciencia ficción, sino de una amenaza real. Veamos ahora las 6 características principales de los UA que Elizondo identificó a partir de sus observaciones. Si hablamos solo de aviones con motores a reacción tradicionales, el más rápido es el SR-71 Blackbird, con una velocidad aproximada de 3,30 km por hora. Lo realmente sorprendente es que los UAP observados pueden alcanzar velocidades de hasta 64.000 km por hora, e incluso más en algunos casos. Eso equivale a casi 18 veces la velocidad del Blackbird. Los UA pueden realizar giros en ángulo recto de manera inmediata, así como acelerar y detenerse en un instante, y todo esto a velocidades que superan por más de 10 veces a las del Blackbird. Este comportamiento contradice por completo las leyes de la física que actualmente conocemos. No solo es algo imposible para los aviones humanos, sino que, incluso si se pudiera intentar, las fuerzas de aceleración serían tan extremas que destruirían cualquier aeronave en segundos. Tampoco se escucha el estruendo típico al romper la barrera del sonido. Ninguna de esas señales está presente en los UE. Prácticamente no dejan rastros observables. Incluso cuando se utilizan sistemas infrarrojos, no se detecta ningún tipo de partículas ni emisiones provenientes de ellos. La cuarta característica es la capacidad de operar en múltiples entornos. Hasta ahora, se ha observado que los UA pueden desplazarse en el espacio, en la atmósfera y bajo el agua. En una ocasión, un helicóptero del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos captó imágenes en Puerto Rico donde se observa un UA con forma esférica volando en el aire, entrando al océano y luego saliendo nuevamente hacia el cielo. En ese momento, su velocidad era de unos 118 km por hora, similar a la de un automóvil en una autopista. Sin embargo, en el video no se aprecia ninguna salpicadura de agua ni estela al atravesar la superficie. En estos objetos no se observan alas, alerones ni estabilizadores de cola. Ryan Graves, piloto de la Marina de los Estados Unidos, relató que entre 2014 y 2015, mientras volaba con su escuadrón frente a la costa de Virginia, captaron con el sistema infrarrojo de sus cazas FA-18 Super Hornet, un tipo de UAP conocido como gimbal. Durante esos 2 años, estos objetos aparecieron con frecuencia, y no se trataba de una sola nave, sino de formaciones completas. El doctor Gary Nolan, profesor de patología en la Universidad de Stanford y asesor tanto de la ATEC como de la CIA, explicó que una empresa del sector aeroespacial acudió a él en busca de ayuda después de que varios de sus empleados sufrieran daños a la salud tras encuentros con UA. Tras examinarlos, el doctor Nolan descubrió que estas personas presentaban graves signos de quemaduras, así como cicatrices internas y lesiones en el cerebro. Según estas investigaciones, los UA generan algún tipo de campo. Mike Flaherty, un oficial de inteligencia de la Marina de los Estados Unidos con 10 años de experiencia y exmiembro del grupo de trabajo sobre UA, explicó que este equipo fue creado en 2020 y puede considerarse una continuación del antiguo programa AETIP. Flaherty afirmó que tanto él como sus compañeros estuvieron expuestos a los llamados efectos biológicos de los UA, a los que describen como una especie de campo de energía anómalo. Estas son las 6 características principales de los UA.
Según reveló Jay Stratton, colega de Elizondo, él llegó a presentar un informe sobre este tema al entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin. Tras escuchar el informe, Mnuchin planteó la siguiente pregunta: si el presidente anunciara al mundo que la humanidad no está sola, ¿qué impacto tendría eso en la economía? Necesito considerar esas consecuencias para poder prepararme. La preocupación también existe en el plano religioso. Elizondo contó que, en una ocasión, un alto funcionario del Departamento de Defensa lo detuvo en un pasillo del Pentágono y le dijo: «Lo que ustedes están haciendo es el trabajo del demonio». Esa frase lo dejó profundamente impactado. Para ciertos grupos de orientación religiosa fundamentalista, cualquier forma de inteligencia no humana es interpretada como algo demoníaco. Dentro del propio gobierno de Estados Unidos, descubrieron la existencia de un programa secreto de gran escala dedicado a los UA, conocido como el llamado Programa Delegado. Según la información a la que tuvieron acceso, desde 1947, este programa se ha encargado de recuperar objetos UAP y realizar ingeniería inversa sobre ellos. En algunos casos, incluso se habrían encontrado restos de entidades con inteligencia no humana dentro de los objetos recuperados. Desde el llamado programa delegado surgieron resistencias por todos lados, bloqueando cada uno de sus intentos de avanzar. La fuerza que operaba detrás de ese programa era extremadamente poderosa. En ese punto, solo había dos caminos posibles: guardar silencio, convivir con esas personas y permitir que el mayor secreto de la humanidad quedara enterrado para siempre, o tomar una decisión radical. Tras dejar su cargo en 2017, Elizondo hizo públicos, a través de The New York Times, 3 videos de UAP, incluido el conocido como Gimbal, lo que provocó un impacto mundial. Esta revelación encendió el movimiento de divulgación sobre los UAP que continúa hasta hoy, y obligó a los medios, al Congreso e incluso altos niveles del gobierno a reconocer que los UAP no son fantasías. El entonces senador y actual secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que en múltiples ocasiones se han detectado objetos volando sobre instalaciones nucleares restringidas y que no pertenecen a ninguna aeronave estadounidense. A lo largo de la historia, muchos de los mayores errores estratégicos de la humanidad han tenido su origen en la falta de imaginación. Tampoco se imaginó que los pilotos del 11 de septiembre se habían entrenado dentro del propio territorio estadounidense. Y no solo Marco Rubio ha expresado su preocupación. Varios senadores, congresistas e incluso el director de Inteligencia Nacional han manifestado inquietud por la cuestión de los UAP. El llamado programa delegado estaría compuesto por 4 departamentos principales. La CIA se encargaría de la supervisión y del control general de la operación. La Fuerza Aérea de Estados Unidos asumiría las acciones en el terreno cuando se recibe información sobre un UAP. Por ejemplo, si ocurre un supuesto accidente o caída, se despliegan de inmediato unidades especiales para recuperar los restos. Además, al tratarse de empresas privadas, pueden esquivar con mayor facilidad la supervisión del Congreso y de la opinión pública. El cuarto componente del programa delegado sería el Departamento de Energía de Estados Unidos. Su incorporación responde a 2 razones principales. La primera es técnica, ya que cuentan con expertos en energía nuclear, radiación y tecnologías relacionadas, capaces de analizar cualquier material que emita energía o radiación anómala. Gracias a estas disposiciones especiales, el programa puede justificar el almacenamiento de restos de UAP bajo la categoría de material nuclear sensible y ocultarlos dentro del sistema de clasificación de seguridad del Departamento de Energía. De este modo, quedan fuera del alcance de las solicitudes amparadas por la Ley de Libertad de Información, que permite a los ciudadanos estadounidenses pedir acceso a documentos gubernamentales. A diferencia de otras agencias gubernamentales, cuyo nivel máximo de autorización es el de alto secreto, el Departamento de Energía maneja una autorización especial conocida como Q-Clearance. Harold Puthoff y Eric Davis, quienes fueron asesores científicos del grupo de trabajo sobre UAP, también hicieron declaraciones relevantes. Puthoff afirmó que un oficial de inteligencia le reveló que, durante operaciones de recuperación, se habrían encontrado múltiples especies con inteligencia no humana. Según estas declaraciones, la primera de estas especies incluso habría establecido algún tipo de contacto con el programa delegado. Más adelante se explicará qué significa exactamente eso. La segunda especie también habría sido identificada durante una operación de persecución y recuperación. Mucha gente se hace la misma pregunta.
si los extraterrestres pueden llegar hasta la Tierra, lo que implica un nivel tecnológico extremadamente avanzado, es posible que algunos de los UAP que se han estrellado no hayan caído por accidente, sino que hayan sido entregados deliberadamente a la humanidad, quizá con el propósito de impulsar nuestro desarrollo tecnológico. Si esta segunda posibilidad fuera cierta, entonces surge una cuestión clave. ¿Estos supuestos obsequios se distribuyen de manera equitativa entre los distintos países? Porque sin duda, el primer país que logre descifrar esa tecnología obtendría una ventaja científica y militar enorme. Según esa información, en 1989, la Unión Soviética habría recuperado con éxito un UAP estrellado, cuyo tamaño era aproximadamente el doble del objeto involucrado en el caso de David Fravor en 2004. También se sugiere que China podría estar actualmente entre los países más avanzados en el desarrollo de tecnología de energía dirigida. El senador estadounidense Mike Rounds afirmó que los detalles sobre los UAP han estado siempre extremadamente restringidos. Incluso el propio presidente de Estados Unidos podría no estar al tanto de estos asuntos. Ya he mencionado este punto en videos anteriores, y muchas personas no lo creían. Ahora es el propio secretario de Estado, Marco Rubio, quien ofrece una explicación. Según él, se trata de un problema heredado de la historia del sistema de seguridad. Incluso el presidente debe respetar el principio de necesidad de saber. Desde una perspectiva histórica, aplicar el principio de necesidad de saber incluso al presidente tiene sentido. Que el mandatario conozca menos detalles operativos puede ser, en realidad, algo positivo. Funciona como una forma de protección y como una herramienta de control de riesgos, ya que reduce la posibilidad de responsabilidades políticas y legales. Sin embargo, con el paso del tiempo, este sistema comenzó a salirse de control. La Casa Blanca permanece, pero los presidentes van y vienen. Hoy en día, si un presidente quisiera conocer siquiera la información básica del programa delegado, probablemente ni siquiera sabría a quién preguntarle. Podría pensarse que, si la agencia responsable es la CIA, lo lógico sería consultar al director de la CIA. Pero hay que tener en cuenta que el director también es designado por el presidente, y al igual que él cambia con frecuencia. Son estos funcionarios de carrera quienes se convierten en el verdadero pilar del sistema. Según reveló Eric Davis, el expresidente George H.W. Bush le contó que, durante el gobierno de Gerald Ford, cuando él fue nombrado director de la CIA, no recibió ningún informe sobre el llamado programa delegado. Sin embargo, más tarde, a través de sus propias investigaciones, descubrió que desde la década de 1940 se habían producido múltiples incidentes de concentración y actividad de UAP en Estados Unidos. Según el propio George H.W. Bush, en 1964 3 UAP se aproximaron a la base aérea de Holloman en Estados Unidos. Uno de ellos incluso aterrizó en la pista y de su interior descendió una entidad no humana, que entabló comunicación con oficiales de la Fuerza Aérea y personal de la CIA. Lo más sorprendente es que, en ese momento, Bush era el director de la CIA, pero cuando intentó obtener más información sobre el programa, se le negó el acceso invocando el principio de necesidad de saber. Puthoff reveló que, durante el gobierno de George W. Bush, se llegó a considerar seriamente la posibilidad de hacer pública la información sobre los UAP. En ese momento, entre 10 y 12 personas provenientes de la comunidad de inteligencia, el ejército y el sector privado le informaron al presidente que Estados Unidos, Rusia y China habían recuperado aeronaves de origen no humano. No se puede negar que el llamado programa delegado ha sido extremadamente eficaz ocultando la verdad. No solo logró mantener en secreto un proyecto de tal magnitud durante casi 80 años fuera del alcance del público, sino que además utilizó tácticas como intimidar a testigos y lanzar campañas de desprestigio para desacreditar a quienes contaban sus experiencias con UAP, presentándolos como personas desequilibradas y convirtiéndolos en objeto de burla. Por si fuera poco, también difundieron deliberadamente información falsa sobre UAP. Estas historias fabricadas suelen estar llenas de contradicciones. Con el paso del tiempo, la gente termina cansándose de tantas historias falsas y así se logra el objetivo de desacreditar aún más todo lo relacionado con los UAP. Debido a esta estigmatización, cualquier testigo real que piense en salir a hablar tiene que pensarlo 2 veces. Al fin y al cabo, quien revela información lo hace para que el público conozca la verdad.
Todos ellos fueron militares o especialistas que trabajaban en bases nucleares de Estados Unidos, y los casos que relatan están relacionados con interferencias de UAP en sistemas de misiles nucleares. Sin embargo, estos incidentes ya los expliqué en detalle en mi video sobre ovnis y armas nucleares, incluso con más profundidad de la que aparece en este documental, así que no los repetiré aquí. Quienes estén interesados pueden ir a verlo. Si mis seguidores han llegado hasta este punto del video, quiero expresarles mi agradecimiento porque hasta ahora prácticamente todo lo que cuenta la era de la revelación ya lo he tratado en episodios anteriores. Bueno, en realidad esto también lo he mencionado antes. Rubio explicó que los funcionarios que originalmente conocían el programa de legado, con el tiempo terminan dejando sus cargos. Incluso los burócratas de carrera que parecen inamovibles, tarde o temprano se jubilan. Y, debido a las estrictas normas de confidencialidad, sus sucesores pueden no enterarse nunca de que ese programa siquiera existió. Si estas empresas privadas no actúan pensando en la seguridad nacional ni en el bienestar de la población, sino únicamente en su propio beneficio. Durante décadas, la humanidad ha estado desconcertada por las 6 características de los UAP. Comportamientos que parecen violar las leyes de la física plantean una gran pregunta: ¿cómo es posible que se muevan de esa manera? Harold Puthoff y Eric Davis proponen que estos objetos estarían rodeados por una especie de burbuja de distorsión, similar a una burbuja de curvatura. La nave no se desplazaría empujándose a través del espacio, sino modificando las propiedades de esa burbuja para cambiar de dirección. Dentro de esa burbuja, el tiempo transcurriría mucho más rápido que en el exterior. Por eso, lo que para nosotros parece una velocidad hipersónica, para los ocupantes del UAP podría ser simplemente un desplazamiento lento y controlado. La tercera característica de los UAP, su baja detectabilidad, también se explicaría por la presencia de esa burbuja. Las señales de radar no rebotarían en el objeto, sino que se desviarían alrededor de la burbuja y continuarían su trayectoria. En realidad, cuando se toman fotografías de estos objetos, se estaría captando la imagen a través de una especie de barrera espacio-temporal. Por eso, las fotos suelen salir distorsionadas. En cuanto a la cuarta característica, el movimiento entre distintos entornos, y la quinta, la aparente antigravedad, la explicación sería aún más directa. Como los UAP se desplazan dentro de su propio campo de espacio-tiempo y no interactúan de forma directa con el entorno externo, pueden pasar sin dificultad del aire al agua y viceversa. La gravedad de la Tierra deja de influir sobre la nave que se encuentra dentro de la burbuja espacio-temporal. Por eso no observamos alas, superficies de control ni sistemas de propulsión visibles. Simplemente no los necesita. En realidad, el UAP que está dentro de la burbuja queda completamente desacoplado del entorno que lo rodea. Lo único que hace falta es controlar el dispositivo que genera esa burbuja. Según el desempeño que ya han mostrado los UAP, se calcula que su potencia, en el momento del movimiento, puede llegar a unos 1,1 teravatios, una cifra descomunal. Equivale a más de 100 veces toda la electricidad que produce Estados Unidos en un día. Entonces, ¿cómo pueden generar tanta energía? Aunque no hay una respuesta definitiva, hoy en día existen 2 explicaciones principales. Puedes pensar en la energía de punto cero como una especie de superbatería que extrae energía directamente del propio espacio. La otra hipótesis sostiene que estas naves podrían estar usando entrelazamiento cuántico para obtener energía de una fuente externa muy lejana, transfiriéndola casi de forma instantánea. Además, la tecnología de los UAP permitiría a la humanidad entrar de verdad en la era de la exploración espacial, abriendo posibilidades prácticamente ilimitadas para recorrer el vasto universo. La buena noticia es que, desde 2022 hasta hoy, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha celebrado 4 audiencias sobre los UAP. Varios denunciantes de alto perfil, entre ellos David Grush, Ryan Graves, David Fravor y Luis Elizondo, han decidido dar un paso al frente para relatar sus experiencias personales y lo que saben sobre los secretos relacionados con los UAP. El senador Chuck Schumer, junto con Mike Rounds, impulsó la ley de divulgación sobre los UAP. El punto más importante de esta ley establece que cualquier material o restos biológicos relacionados con UAP que en el pasado hayan sido entregados a empresas privadas sin la aprobación del Congreso pueden ser expropiados por el gobierno de Estados Unidos. Esta cláusula estaba dirigida específicamente a resolver el problema de que los contratistas de defensa se nieguen a devolver esos materiales.
Esto provocó que las cláusulas clave de la ley de divulgación sobre los WAP finalmente fueran eliminadas, y el proyecto de ley quedó, en la práctica, sin efecto. Por lo tanto, desde la situación actual, el panorama sigue sin ser optimista. Sin embargo, tal como indica el título de este documental, la era de la revelación ya ha comenzado. Como simples espectadores al otro lado del planeta, solo nos queda sentarnos y esperar a que se levante el telón de esta gran obra, donde nos demos cuenta, de una vez por todas, de que nunca hemos estado solos.